Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Historia de Otra Clase, que es el programa de historia de Prensa Obrera, que compartimos con mis compañeros Guillermo Kane y Mariela Solesio. Iván Hirsch, quien les habla. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, ¿vos? ¿Ustedes? Bien, acá empezando un nuevo programa. Un nuevo programa que viene cargadito. Vamos a tratar de cumplir el plan que nos propusimos, porque queremos hablar de un tema estructural de la historia argentina, como es el peso de la deuda externa y en particular de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un tema de enorme actualidad para debatir hoy. Sí, Milei está festejando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un déjà vu, ¿no? Un replay de tantos gobiernos que nos dijeron que los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con la Argentina nos iban a traer estabilidad, ¿no? Uno se acuerda de aquellos videos de la Rúa diciendo el blindaje, el megacanje, estamos cubiertos, ¿no? Y un poco cómo termina cada uno de esos acuerdos. Así que sobre todo queremos hablar, bueno, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué tipo de rol juega en la vida política, económica, social de la Argentina y en general de los países? ¿Y qué historia tiene la Argentina, no solo con el organismo del Fondo Monetario, sino que nos vamos a ir un poquito más atrás a hablar de la deuda externa? Porque es importante desarmar esta idea de la deuda externa que contrae la Argentina, que contraen otros países, como una especie de metáfora del endeudamiento individual, típico que lo usan los economistas burgueses, los economistas patronales, y que nos dicen, bueno, el país ha hecho un gasto, se trata ahora de restringir el gasto, pagar las deudas, un poco como si el problema sea que uno compró demasiado cosas con la tarjeta. Ahora, la verdad es que si estudiamos a la deuda externa como mecanismo, vamos a ver que es un mecanismo central de la dominación imperialista, o sea, de los países que son potencias, que dominan el mundo, que explotan económicamente y también de otras formas, ¿no? Militar, políticamente, a otros países, y que usan esta deuda externa como forma de someterlos, de influir su política y de extraer riqueza, ¿no? De extraer plusvalía de esos países, que tienen una larga historia, que es casi fundacional, ¿no? En nuestro país, estar sometido a la deuda externa de las potencias centrales, como lo fue Inglaterra, como lo fue después Estados Unidos, y que no han dependido de las necesidades de los países de contraer deuda para determinadas cosas, sino del interés de esas potencias centrales en colocar deuda externa para así someter a esas naciones mediante este mecanismo. Entonces, me parece que es importante la historización que nosotros hoy vamos a hacer, porque ayuda a desnaturalizar esa idea de, bueno, a Argentina se le ocurrió pedir, ahora que se arregle, ¿no? Sí, quería agregar algo a lo que estás diciendo más conceptual en relación a la deuda externa, porque Milei y otros, hemos escuchado a muchos gobiernos, Macri, los liberales, a decir que el déficit fiscal, el famoso déficit fiscal, ahí está el origen del endeudamiento, ¿no? Y el problema fundamental no está prácticamente en los deudores, sino en los acreedores, ¿no? Esto que vos decís, los acreedores como política de endeudamiento de los países, como forma de sometimiento, etcétera, pero también como un recurrente mecanismo para solventar la bancarrota del capitalismo, ¿no? La crisis, es decir, en un momento de la evolución del capitalismo se necesitó inyectar fondos del sistema financiero para seguir el proceso de inversión productiva. Entonces, hoy tenemos a nivel mundial que los mayores deudores son estos acreedores, ¿no? Potencias que prestan al resto de los países, pero que a su vez concentran en sí mismo la mayor deuda externa a nivel mundial. Así es. Bueno, y expresa un poco, para después meternos de lleno en la historización, el carácter ficticio y especulativo que hay alrededor de las deudas externas soberanas, en este caso, pero que forman parte de un ciclo más general, en el cual el capital no tiene inversiones lucrativas para hacer en el ámbito productivo, expresan esa teoría marxista de la caída, la tendencia a la caída de tasa de ganancia, que no hay nichos productivos en los cuales, rentables en los cuales invertir, y por lo tanto se desarrollan. ¿Por qué especulativo? Porque esto circula, en la Argentina le presta, y bueno, y ese bono después se vende en el mercado de capitales, hay toda una especulación que la película La Gran Estafa lo desarrolla de una forma muy pedagógica, que no tiene, circulan valores, papeles con valores que no tienen una contrapartida real después en la economía, que no expresan una creación de valor real.
Entonces, es una especulación y se refleja en esto. ¿Por qué Argentina de repente tiene que ir a rogarle al Fondo Monetario Internacional que le preste 20.000 millones de dólares? ¿Para qué? Para no caer en default, es decir, para sostener el pago de la deuda. Con lo cual, bueno, es una dinámica perversa que está desde los orígenes o sea, tiene este componente usurero, tiene este componente criminal si lo comparamos a un préstamo normal, digamos que tiene que tener una relación con los ingresos de un individuo, de una institución, o en este caso de un país. Pero sobre todo tiene este carácter de que es un mecanismo permanente. O sea, el imperialismo en la etapa moderna, como lo definió Lenin, tiene que ver con la exportación de los capitales que ya no tienen en sus países de origen para dónde desarrollarse, con el capital financiero, y esta es una forma más sofisticada, más degenerada de eso, como explicaba recién Iván, de un alto nivel, digamos, de especulativo y de el uso de la fuerza política, militar y diplomática de estas potencias para colocar esa deuda históricamente. Y bueno, me parece que está bueno que nos metamos a explicar ya desde el primer momento, prácticamente la fundación de la Argentina como Estado Nacional, o de los debates, de los primeros años de debates de Argentina como nación independiente, cómo estaba ya la deuda externa metiendo la cola, ¿no? Sí, incluso los primeros pasos, todavía no formado el Estado Nacional, principios del siglo XIX, digamos. Y podría decirte que esto que vos decís de las distintas etapas evolutivas del capitalismo, vos hablaste del imperialismo, bueno, fines del siglo XIX, pero yo te diría otra etapa, que es fines del siglo XVIII, con la revolución industrial, la aparición de la maquinaria pesada, el descubrimiento de la máquina a vapor, la generalización del sistema de fábrica a nivel mundial, con lo cual la generalización del trabajo asalariado, otro sistema de trabajo que se generaliza, y la aceleración de la producción, ¿no? Una producción de mercancías que se acelera de manera casi, uno piensa, ilimitada, aunque sabemos los límites que tiene esto. Y uno de los centros de esa revolución industrial, del pionero, Gran Bretaña, ya tenía, digamos, ciertas dificultades en colocar, como vos decías, los productos, sus mercancías, en su propio país y en las fronteras inmediatas. En las fronteras inmediatas porque incluso tenía el límite concreto de que Napoleón había hecho un bloqueo económico sobre Europa para que no ingresen las mercancías inglesas. Y de alguna manera eso también lo obligó a ir a buscar nuevos mercados. Y América del Sur era el gran destinatario de estas mercancías, de estos productos manufacturados, que empezó a ser como un factor de presión muy importante de Inglaterra. Y ahí hay un librito que me encantó, lo estuve repasando un poco, que es de José María Rosa, lo voy a mostrar, Rivadavia y el imperialismo financiero, donde de alguna manera ahí plantea que Gran Bretaña juega a dos puntas, ¿no? Por un lado va a financiar a la corona española para defender su proceso de resistencia, digamos, de su dominio político, y también en una rivalidad contra Napoleón. Y por otro lado va a financiar a los rebeldes y a todo el proceso independentista para que de alguna u otra manera, triunfe quien triunfe, penetrar a nivel comercial en América del Sur. Y efectivamente se produce esa dinámica, ¿no? Inglaterra empieza a penetrar con sus productos manufacturados, y no solamente con sus productos manufacturados, sino también con el capital bancario, con el capital financiero. Y es ahí donde llegamos al primer empréstito argentino, que todavía no estaba constituida como nación, en 1824, el 1 de julio de 1824, con Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno. Y Martín García, hemos sido como Martín Rodríguez, perdón. García es el ministro de Hacienda. Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Y ya esto empieza a negociarse 2 años antes. En 1822 empiezan todas las negociaciones, que es muy interesante ver las negociaciones porque en un momento se da un debate parlamentario y en el debate parlamentario le dicen, bueno, había una estimación, la tasa de interés del empréstito, que como todos ustedes saben era de 1 millón de libras, quizás es bastante ya conocido el valor que se presta o que se pide, no se pide, de alguna manera se impone, era la tasa de interés, una tasa de interés del 6%. Y había una estimación presupuestaria de 350.000 pesos en relación a para poder otorgar los servicios de intereses, los intereses y pagar parte del capital. Y ahí se da un debate porque le parecía muy alto a algunos diputados. Y otro dice, no es muy alto porque nosotros tenemos 600.000 anualmente de más. Llegamos con holgura para pagar. De excedente fiscal, decís. Pero entonces, ¿para qué pedimos un préstamo? Bueno, porque falta dinero circulante, oro metálico circulante, que nunca llegó. Porque del millón que se pidió, en oro metálico llegaron 85.000 y el resto que llegó en letras de cambio que además favorecían a los comerciantes ingleses para el pago a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo cual era todo un negocio incluso comercial. Entonces, con el argumento más fuerte, que era tener un circulante de oro, efectivamente no se concretó. Hubo quitas de todo tipo. Del millón, finalmente 500.000 van a llegar, que en realidad tampoco van a llegar, porque una parte importante llega en letras, otra que se había comprometido a pagar en oro tampoco llega en oro, y llega estos casos que se termina de pagar en 1904, creo, este primer empréstito. 80 añitos. 80 añitos. Sí, y se calcula un monto 8 veces mayor que el capital original, digamos. Esto se ha ido pagando porque obviamente el préstamo era impagable en su estructura para Argentina, entonces estaba diseñado de una forma en la cual en un momento no ibas a poder pagar y tenés que renegociar y así se van estirando los plazos, los intereses que no pagaste se suman al capital y bueno, y se va multiplicando la deuda. Algo que a mí me llamó la atención fuertemente del préstamo de la Baring Bros va a ser a partir de ahí como el Fondo Monetario por al menos 100 años en Argentina o más, porque va a ser el principal prestamista de muchísimos créditos después. Es una casa muy importante de Inglaterra. Y parte de las garantías que pone Argentina para que le den el crédito eran las tierras fiscales. Las tierras del Estado nacional que se estaba conformando. Por eso vino después la ley de enfiteusis. Es decir, como el Estado no podía vender las tierras porque estaban puestas en garantía, arma un mecanismo para arrendarlas, para darlas en arriendo, que termina siendo un mecanismo de especulación y termina siendo para que la clase terrateniente se apropie de tierras. Pero era porque no podía vender las tierras. Después era para construir el puerto, que tampoco se hizo, y para proporcionar de aguas a la ciudad de Buenos Aires, que tampoco se hizo. Y en 1890, mucho tiempo después, en la época en la cual Argentina cae en su primer gran default, todavía la casa de la Baring Bros, estos financistas de Londres, sale a la luz de que habían pagado coimas para quedarse con las obras de salubridad y de agua de la ciudad de Buenos Aires que todavía no habían concretado después de 70 años. Un fraude monumental. Completo. Pero estos 100 años, digo, para por ahí reforzar una conclusión de relación con la Baring Bros, esta deuda, estos sucesivos empréstitos, son uno de los mecanismos que hicieron de Argentina, como explicaba Mariela, ¿no? Desde que se independiza de España, una semicolonia inglesa. O sea, vamos a revisar eso, pero los empresarios ingleses instalados acá no solo dominaban el comercio y tenían la relación con las empresas comerciales, digamos, con las casas comerciales, sino que después, cuando llega la segunda revolución industrial, van a dominar los frigoríficos, la instalación de los ferrocarriles, todos los negocios que van a ir constituyendo un mercado nacional en Argentina e incluso un Estado nacional ya en la segunda mitad del siglo XIX, fuertemente controlado por el capital británico, por el gobierno británico y virtualmente una colonia no declarada. Bueno, de hecho, esto es muy interesante porque Milei reivindica a Roca como un padre de la patria. Y en cierto sentido es el padre del Estado Nacional Argentino, ya constituido como tal. A los 10 años quebró. 10 años duró Argentina para quebrar y en el medio el dominio que vos explicás del capital inglés es muy fuerte. Por ejemplo, cuando ponen los frigoríficos,
para obligar a los estancieros a que le vendan la carne a los frigoríficos ingleses, y en vez de vender el ganado en pie, bloquean el comercio con Inglaterra y dicen no vamos a comprar más. Véndanle a los frigoríficos, con lo cual la fuerza, el mecanismo de fuerza, siempre está presente. En 1890, cuando se llega a esta quiebra del país, producto de un endeudamiento colosal que también fue generando devaluaciones, todo esto con Roca, el padre de la patria, cuando se llega a esta situación de crisis y de quiebra, devaluaciones y demás, Inglaterra termina imponiendo todas sus condiciones leoninas a la Argentina en la renegociación de condiciones que implicaban esto, digamos, también un tutelaje sobre todo el entramado financiero. De hecho, en ese momento se intentaba también crear un banco de la nación argentino, y los capitalistas argentinos no tuvieron mejor idea que ir a pedirle a los capitales ingleses que lo financien. Pasa que como se opusieron, en un momento terminaron armando un banco de la nación sin capital inglés, pero porque ellos lo rechazaron. Pero el tutelaje era total sobre la economía nacional, a tal punto que en 1890, además del crack financiero, termina habiendo lo que se llama la Revolución del Parque, es decir, un levantamiento, crisis. Veníamos de años de huelgas obreras también. En su momento hicimos el episodio de el primer 1 de mayo en Argentina, que fue también en esta época de crisis, que fue posterior a un periodo de enorme crecimiento económico en la historia argentina. O sea que en esa Argentina potencia, para que nos entiendan, se le imponían condiciones de penuria a los trabajadores, y ya la deuda externa era una de las razones de peso para ellos, y lo reconocían abiertamente. Está el famoso discurso del presidente Avellaneda, que justamente plantea sobre esta renegociación, que a costa de la sangre y el hambre de los argentinos se va a pagar hasta el último peso de esa deuda externa. Entonces, bueno, abiertamente el poder político decía, vamos a implicar la austeridad, vamos a implicar el hambre como forma de imponer esto. Ahora, bueno, habiendo establecido que estaba presente la deuda externa antes de que la Argentina existiese como tal, y en el proceso de constitución del Estado Nacional, y que jugó este rol, digamos, de establecer este carácter colonial o semicolonial del país, ¿por qué no vamos un poco a este organismo que es el Fondo Monetario Internacional? Tenemos que presentar en escena a este actor. Un actor que tiene que ver con el orden mundial de la segunda posguerra, donde Estados Unidos surge como la gran potencia capitalista y se empieza a organizar todo un sistema financiero, diplomático, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿Qué rol viene a cumplir? Bueno, algo que para destacar de la época que es importante, porque visto desde Argentina llega a la constitución del Fondo Monetario Internacional en una posición de acreedora internacional. No tenía deuda, sino que al revés. Inglaterra le debía a la Argentina las famosas libras bloqueadas después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual ya es un escalón más, no es solo que no necesitaban, como decía Mariela, o esto que explicamos, después de una expansión económica fabulosa, entra en quiebra. Bueno, acá tenemos una situación en la cual la Argentina era acreedora, le debían las potencias a la Argentina. Entonces, obviamente, por esta relación de fuerza que estamos hablando, Inglaterra impuso condiciones que son una vergüenza para la historia nacional, porque Perón termina canjeando las libras bloqueadas para comprar un ferrocarril que estaba obsoleto y que iba a vencer la concesión. Pero bueno, en ese mundo lo que se estaba discutiendo. O sea que si ellos nos deben a nosotros, Inglaterra debe a Argentina, no paga. El problema es cuando es para el otro lado. Ese no pago de la deuda, nadie se queja. Claro. Tengo hecha la cuentita, sé que te lo debo. Nada más. Fue bueno, y otras empresas, además de los ferrocarriles. Me hiciste acordar que en el mismo momento que estábamos negociando este empréstito con la Baring Brothers, etc., la Baring Brothers como intermediaria, Inglaterra estaba drenando de recursos metálicos de Buenos Aires a Inglaterra en oro y plata a granel, mucho más de lo que nos iban a prestar. O sea que la relación entre la fuga de capitales, de decir, una burguesía argentina que no invierte en el país, que no necesita el capital extranjero para invertir, está asociada, bueno, es hermana de la deuda externa. Ahora, como dice Guille, el FMI se constituye en un momento en el cual se reconfigura todo el mercado mundial. Estados Unidos, la gran potencia hegemónica que emerge de la Segunda Guerra Mundial, pero emerge como potencia en un mundo que estaba... Si hoy hay alarmas porque dicen, bueno, no, los aranceles y cómo va a quedar el comercio y se rompe,
Imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial estaba todo completamente roto. Las relaciones comerciales, los países de Europa estaban devastados por la guerra, Japón. Bueno, un escenario en el cual Estados Unidos tiene que imponer, dice, yo ahora domino, pero ¿cómo hago para establecer un comercio internacional de nuevo? Crean el Fondo Monetario Internacional como una suerte de banco central de todos los países capitalistas para estabilizar las monedas. Porque ¿qué dice Estados Unidos? Si todos me devalúan la moneda, yo no puedo competir con nadie. Entonces dice, arman el Fondo Monetario para imponerle reglas a los demás países de que tienen que respetar cierta paridad con el dólar. Hay un patrón dólar-oro y todos los países tienen que responder a las exigencias de Estados Unidos de no devaluar la moneda. Por eso cuando se habla hoy, no, que el fondo presta para estabilizar las monedas de los países, lo que procuran es sostener el intercambio internacional que favorece al imperialismo. Y además, el Fondo Monetario también cumple la función de ser un garante de capital privado. Es decir, ¿cómo hace un capitalista para invertir en un país o para prestarle a un país? Bueno, aparece el fondo como garante. Dice, si esto se va a la mierda, bueno, yo intervengo, le presto plata, garantizamos de que tu negocio no quede tan en juego. Con lo cual, desde su origen, el Fondo Monetario Internacional fue estructurado por el imperialismo norteamericano para reconstruir un mercado mundial que los tenga como potencia hegemónica, y los préstamos y los créditos de fondos siempre fueron en función de imponer la política económica de los países, siempre con el norte en Washington. Está claro, no, si juzgamos el éxito del Fondo Monetario en haber mantenido un sojuzgamiento económico sobre Argentina y otros países, seguro que es importante. Si lo juzgamos desde el punto de vista de la supuesta estabilidad, bueno, ahí hay que ver bien. Argentina es el país históricamente que más acuerdos ha suscrito con el Fondo Monetario Internacional, vamos por el 23, y Argentina es el que ha firmado los acuerdos por un capital más grande con el Fondo Monetario Internacional. Y claro, la moneda argentina en caída libre y en crisis permanente. Estos acuerdos sucesivos no han dado lugar, digamos, a una mayor prosperidad del país más atendido por el Fondo Monetario Argentino, sino de crisis sucesivas. Y es así desde el primero. También se llamó Plan de Estabilización, el plan acordado a cambio de la stand-by que firmó Frondizi a fines de 1958. El primer acuerdo con el Fondo Monetario, un Fondo Monetario nuevito. Frondizi, también un gobierno que tuvo mucho que ver con colocar a Argentina fuertemente bajo la égida norteamericana, con la instalación de capitales norteamericanos en el país y de discutir las condiciones para eso. Muchas de las grandes plantas automotrices se instalan en esa época en Argentina. Recordemos, Frondizi, en una época donde el peronismo estaba proscripto, después del golpe del 55 de la Libertadora, sube con el apoyo de Perón y de la burocracia sindical peronista, a pesar de que tuvo 1 millón de votos en blanco que no quisieron acatar esa orden de Perón, muchos de los cuales eran de sectores incluso peronistas que se opusieron por el programa que él representaba eso. Y este plan de estabilización, que prácticamente en el primer año de gobierno ya llega a una crisis económica Frondizi y suscribe, es como van a ser los acuerdos del Fondo Monetario con la Argentina. Es un golpe a las condiciones de vida de la población. Plantea una reducción de tarifas aduaneras y de los recargos sobre bienes importados, o sea, abriendo la economía a las importaciones y, digamos, una exportación sin intervención que fije una regulación de precios. Devalúa la moneda mientras congela los salarios, lo cual da lugar a un 20% de reducción del salario real entre el 58 y el 59. Suspende cualquier control de precios mientras mete esta devaluación, lo cual va a un aumento de precios del 113% y genera en ese año una fuerte recesión y un fuerte desempleo. Ahora, también va a ser un impulso todo este acuerdo de Frondizi con los capitales extranjeros a una fuerte resistencia obrera, una lucha de clases muy marcada, ya un poquito antes del acuerdo con el FMI, pero cuando todo esto ya se estaba discutiendo, Frondizi hace una serie de contratos con empresas petroleras extranjeras que dan lugar a huelgas fuertes, que tiene un epicentro ya a fines del 58, claro, la vuelta. Frondizi, que contra Perón había sido un polemista contra los contratos con la Standard Oil, ahora ya en su gobierno. La petrolera norteamericana. Sí, la de Rockefeller, la gran petrolera norteamericana de esa época, la trae Frondizi y hay una huelga
con epicentro en Mendoza ya en octubre del 58, muy importante, que empieza a armar un clima combativo, pero el gran hecho es en enero de 1959, cuando a pedido del Fondo Monetario Internacional se decide la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, acá en el barrio porteño de Mataderos, un gran frigorífico estatal, y contra esa privatización que la vota el Congreso Nacional a pedido de Frondizi, se ocupa el frigorífico Lisandro de la Torre. El tema es que da lugar a una gran represión, la resistencia obrera, la lucha callejera contra los tanques, contra la policía, tiene una solidaridad en todo el país, se lleva una huelga general que no había sido declarada ni buscada por la burocracia sindical peronista, pero que tiene a la clase obrera enfrentando esta política de ajuste y de privatización del gobierno argentino y del Fondo Monetario en la calle. Aunque esa huelga la levanta la burocracia sindical 4 días después, va a ser todo un año de luchas contra esta pérdida salarial y esta política de ajuste. Así que ya el primer acuerdo argentino con el Fondo Monetario da lugar a un ataque a la clase obrera y a una clase obrera que se pone de pie para enfrentarlo. Que el gobierno de Frondizi lo enfrenta con represión, porque claro, implementa el plan de represión interna, que se llamó el plan Conintes, donde decenas y decenas de presos políticos va a haber en las cárceles, sobre todo de las fábricas, en lucha de comisiones internas que se levantan y resisten el plan de ajuste sobre los trabajadores, y también sobre el movimiento estudiantil. El neumático va a ser, ahora los compañeros del SUTNA que nos están viendo, el neumático va a ser fuertemente reprimido y perseguido en este momento por el gobierno de Frondizi. Bueno, pero en esta ligación incluso con el ajuste, digamos, entre la deuda y el ajuste, Frondizi además empieza a tomar deuda con el Banco Mundial y los otros organismos multilaterales de crédito, como se llaman hoy, que son creados al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional. Eran préstamos que estaban condicionados entre sí, de manera que si vos incumplías con uno, también incumplías todos los préstamos a la vez. Y para ver las condiciones, uno, por ejemplo, que yo, uno de los libros que traje, de Luis Vitale, que es un autor chileno-argentino, Historia de la Deuda Externa, es tan interesante porque uno ve la Argentina en paralelo siempre con los otros países de América Latina, donde el ciclo, esto que dice Guille, de un mecanismo de expoliación que da a la vista, porque bueno, ese mismo trato de capital imperialista con todos los países, pero una de las condiciones era la privatización de Ceiba, que era la empresa de electricidad, que era estatal. Y el convenio de privatización, es decir, la cláusula de que lo privaticen, incluía que tenía que aplicar los tarifazos suficientes como para que dé una ganancia del 8% anual de dividendos. Con lo cual ya está la relación entre el tarifazo, el ataque a la vida de las masas y las condiciones que va imponiendo el capital imperialista, el capital financiero en este caso, para expoliar al país. Ahora, es importante para desarmar esta teoría de, el que gasta paga, entonces hay que pagar la deuda externa, porque rechazan la crítica que hacemos de la izquierda revolucionaria al mecanismo de la deuda externa, para desmentirlo, esta idea de que no ha sido, en ninguno de los casos, un préstamos tomados para el avance en la infraestructura nacional, para un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Pero si hay un hecho que muestra esto más cabalmente, es la estatización de la deuda de los privados que hizo la dictadura criminal de Videla, ¿no? Porque realmente hace cargo al conjunto de la población argentina de préstamos que ni siquiera los toma el Estado para el fin que sea, sino que lo tomaron los privados. Sí, hubo una combinación de eso, ¿no? Pero Olmos, en su libro, Alejandro Olmos de la deuda externa, plantea, ¿no?, esto que vos decías, una deuda fabricada, no querida, una deuda no necesitada. De hecho, en esto que venimos hablando de cómo presiona el contexto internacional y el movimiento de capitales en función de seguir una tasa de beneficio y que un cierto sector del capital concentrado siga acaparando la riqueza que generamos los trabajadores y las trabajadoras a nivel mundial, estamos en un momento internacional, justo coincidente con el proceso de la dictadura de los años 70, de liquidez internacional. Sobran dólares fundamentalmente de las potencias petroleras, ¿no? Los
famosos o llamados petrodólares, que con altos precios del petróleo habían, digamos, inyectado grandes cantidades de dinero en estos países, incluso, bueno, viene de la crisis del petróleo, etc. Y esto, una vez más, presionó para que se capitalicen en algún lado, es decir, haya una presión para abrir los mercados internacionales del sistema financiero a otros. Sí, llenan de deuda externa América Latina. En el este europeo, incluso, o sea, lo que era detrás de la cortina de hierro, digamos, la zona de influencia de la Unión Soviética, logran colocar esa deuda. Los yanquis están metiendo esa deuda externa en todo el mundo. Exactamente. América Latina va a ser una de las grandes receptoras de esa inyección de dinero, que es muchísima. Es decir, la deuda externa en el llamado proceso de reorganización nacional se va a multiplicar en 7 veces, va a saltar de alrededor de 8.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Y el procedimiento de esa deuda externa, bueno, va a tener su carácter fraudulento. Vos decías algo en relación a la deuda privada, ¿no? Muchísimas empresas como Sindar, Papel Prensa, Papel Tucumán, muchísimas otras, no sé si Macri. quieren... Sí, el grupo Macri, Techint, Amalita Fortabat, Pérez Compán, Benito Rollo, todos. Los capitanes de la industria, la patria contratista que hizo negocios con la dictadura y se transformaron muchos en grandes consorcios durante la dictadura y siguieron haciendo negocios con todos los gobiernos de la llamada democracia, la democracia burguesa que vino después, se enriquecieron con este acuerdo. Así que ahí tenemos la continuidad, no solo en asumir la deuda externa que contrajo la dictadura, sino que incluso el funcionario que firmó esa decisión, Domingo Cavallo, siendo tomado después como funcionario, tanto por Menem como por De la Rúa. O sea que los peronistas y los radicales no solo convalidaron esta deuda externa criminal, con la que estos grupos privados armaron sus grandes corporaciones, sino que después fueron a buscar a los mismos responsables de este crimen económico contra el pueblo argentino para ponerlo de funcionar en sus gobiernos. Más continuidad no puede haber. Sí, incluso había una cláusula previa de una especie de garantía del Estado, que si esa deuda el privado no la pagaba, antes de Cavallo y del seguro de cambio por un año, etcétera, que si no la pagaba, el Estado se hacía cargo. Después debían pedirlo, reclamarlo, pero nunca sucedió. De hecho, esta tampoco es una deuda que tiene una contrapartida de inversiones. No es que estos grandes pulpos industriales tomaron deuda para invertir y desarrollar el país y después, bueno, se estatizó la deuda. Es una deuda que está asociada justamente a la fuga de capitales al exterior, favorecida por esta política de Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura, de, modificar las leyes financieras, que son las que rigen hasta hoy el sistema financiero, la apertura internacional y demás. Pero algo interesante, este plan económico de Martínez de Hoz, que incluía el acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que vino, que muy similar a hoy, una estabilidad cambiaria para garantizar una bicicleta financiera, estuvo precedida porque fue un plan económico para tratar de resolver una crisis que ya tenía la burguesía argentina que no podía resolver, El propio gobierno peronista había pedido un préstamo al FMI, que el FMI se lo negó, y después se lo termina concediendo a la dictadura. Es decir, que el gobierno de Isabel Perón había puesto al Fondo Monetario como árbitro para decidir si le daba un préstamo para que el gobierno pudiera sostenerse o no. Pero no se lo dio, y se lo dio después. 48 horas después del golpe de Estado, el 26 de marzo. A los 3 días tenían la plata de Fondo Monetario Internacional, justamente como este armado para digitar también la política económica del país. Algo que no dijimos, pero que es importante, es que todo este mecanismo de explotación de los países semicoloniales está asociado a esto de regir la política económica, que está garantizado también por la fuerza bruta. Ya en el siglo XIX hubo invasiones militares en México, en Ecuador, en Venezuela, en los países es decir, el no pago de la deuda implicó la invasión militar de las potencias. Yo mencionaba el caso de 1890 de Argentina. Se discutía si no había que hacer como en Egipto y Turquía, un protectorado.
Entonces siempre está asociado el problema de la fuerza de imponer una determinada política económica que beneficia a la potencia imperialista, está asociado a esta política de créditos e inyectar que vos describís. Bueno, pero entonces subrayemos un poquito, porque acá quizás no todos los que nos estén viendo conozcan a todos los personajes. José Martínez de Oz, antes del golpe, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, si no me equivoco, directivo de Techint. La Sindar. La Sindar, eso. Bueno, la precisión. Hacen el lobby con el lockout, pidiendo que venga el golpe. Es nombrado por el gobierno de Videla luego del golpe ministro de Economía, y el Fondo Monetario ahí habilita, en acuerdo con los empresarios argentinos que toman ese Ministerio de Economía con los grandes consorcios, este plan económico, que va a esta estar todo deuda externa. destinada a la valorización financiera del capital, digamos, a un ciclo de especulación financiera, de bicicleta financiera, con esto que vos decís, del dólar estable. Estaba la famosa tablita, ¿no?, de Martínez de Oz, que era una especie de programación de devaluación de manera gradual, como para dar una cierta estabilidad justamente a la especulación. Se traían dólares de afuera baratos, se cambiaban por pesos, habían altas tasas de interés en los bancos, entonces provocaba ahí un alto beneficio y luego se fugaban capitales a través de un dólar estable. Pero es importante porque es un golpe de Estado con 30.000 trabajadores y jóvenes asesinados, que tenía objetivos políticos y objetivos económicos. Que el Fondo Monetario, que el capital norteamericano, que los grandes capitalistas argentinos estaban pidiendo, y que la masacre de toda una generación obrera que venía en ascenso tenía que ver también con imponer estas transformaciones económicas en el país. Digo, me parece que nunca podemos subrayar de más este hecho, porque hay tantas presentaciones maniqueas, poco claras, medio villiquen, ¿no? Incluso hasta cuando se discute el problema de los derechos humanos o de la democracia, y hay que explicar cuáles son los objetivos que se buscaron con esta transformación y que condicionaron completamente los gobiernos que van a venir después, supuestamente democráticos. Que tuvo una modificación muy grande en el régimen económico. Vos hablabas de la ley de entidades financieras, la ley de entidades empresarias, la ley de depósitos bancarios, que trasladó todos los depósitos bancarios del Banco Central a la banca privada para disponer de una gran cantidad de dinero para justamente este enjuague financiero. Y lo que tiene interesante también el caso de estos capitanes de la industria que están detrás de todo este endeudamiento fraudulento de la Argentina, es que rompe también esa división falaz que se hace muchas veces entre que hay un capital productivo y un capital financiero y un antagonismo entre ambos. Es cierto que hay fracciones de la burguesía que se benefician más que otras de todo este ciclo especulativo. Hoy nos gobierna en particular una camarilla muy ligada a los beneficios de la banca, del capital financiero, y eso a veces trae problemas con otros sectores de la burguesía. En un momento tenés que poner una retención al campo porque que es lo que hicieron los Kirchner, porque si no, ¿cómo pago la deuda? De hecho, en 1890, también vuelvo al punto, cuando fue esa revolución del parque, parte de los que lo impulsaron fue la oligarquía agraria del país, porque les habían puesto un impuesto, porque si no, no podían pagar la deuda. Es decir, en un momento se vuelve tan pesado el pago de los intereses del capital de la deuda, que rompe el ciclo de acumulación hasta incluso en términos capitalistas. Y los que favorecían una política, está bien, endeudemos al país, total, se beneficiaban de esta inserción semicolonial de Argentina como vendedora de materia prima. En un momento eso entra en crisis porque hace quebrar al país. Fue lo que pasó también en 2001. Después de un periodo económico similar, digamos, con similitudes con esto que escribíamos de Martínez de Oz, la convertibilidad, digamos, un tipo de cambio, un dólar barato, por decirlo de una forma pedagógica, también un ciclo que se sostuvo con entrada masiva de deuda externa, con privatizaciones, un remate del país, quiso cerrar industria, porque dólar barato y altas tasas de interés hace que invertir sea imposible e importar sea ventajoso para el que importa. Entonces hizo quebrar a todo un sector enorme de industria, desocupación en masa, llegamos al default del 2001, que fue efectivamente, ya estaba completamente roto el esquema económico de Argentina. Ahora, algo interesante es que del 2001 hasta acá, Argentina vive pendiente de la deuda externa. Si hoy por hoy uno prende la tele y habla todo el tiempo de riesgo país y del dólar, tiene que ver cuáles son las condiciones que tiene Argentina de pagar esa deuda. Y todo el gran problema es que justamente lo que siguió pasando después del 2001 es que se fue a renegociar todo este mecanismo que escribimos un momento con la Baring,
que la deuda se va renegociando y en un momento vos debes una plata que en realidad nunca te prestaron. Es el ejemplo palmario de lo que pasó en Argentina hasta acá. En 2001 se triplicó la deuda porque justamente por los préstamos del Fondo Monetario Internacional para sostener ese régimen de la convertibilidad, el megacanje, el blindaje, son todos programas financieros que triplicaron la deuda externa y Argentina quebró. Ahora, después vinieron los Kirchner, hicieron una renegociación que Néstor Kirchner definió como la más exitosa de la historia. Algo que es importante es que durante todo el periodo que se renegoció esa deuda, que estaba la deuda defaulteada, el Fondo Monetario siguió cobrando. Nunca se defaulteó al FMI ni a los otros organismos de crédito internacionales. Se defaulteó la deuda que no se podía pagar, que era, bueno, la de los bonistas privados, como se dice. Ahora, esa renegociación es un fraude porque vinieron los que se llaman los fondos buitre. ¿Por qué se llaman fondos buitre? Porque comen la carroña. Son fondos de inversión de capital financiero internacional que van buscando países en quiebra, porque los bonos de deuda de esos países en quiebra valen chirola, valen moneda, porque ¿quién va a comprar algo de un deudor que no te va a pagar? Lo compran por monedas y después cuando ese deudor renegocia la deuda y establece las condiciones para pagar, sube el valor de esos bonos y los venden embolsando una ganancia fenomenal. Entonces lo que se presentaba como una quita, bueno, yo debía 100, pero arreglé que en realidad le pago 60, bueno, tiene como trasfondo que en realidad el que compró ese bono no lo compró a 100, lo compró a 10, lo compró a 15 y después se quedó con un compromiso de pago mucho mayor, con algunos agravantes. Uno, era una cláusula, bueno, los bonos que ahora son muy comunes, pero bonos de deuda externa atados a la inflación. En un mundo donde las tasas de interés eran bajísimas, entrar garantizado de la inflación era un negocio. Y el otro es el famoso cupón PBI, que digo famoso porque todavía Argentina tiene juicios en Nueva York que está enfrentando porque Argentina venía de la quiebra del 2001, la mega devaluación, un desastre total, iba a crecer el Producto Bruto de Argentina y por cada punto del PBI que creciera pagaban algo así como 600 millones de dólares más por cada punto del PBI extra que Argentina creciera. Entonces al final del camino, Argentina no es que le pagó 60 por esos 100, sino que le pagó más que los 100 que debía originalmente. Y tanto es así que el gobierno de los Kirchner se fue con una crisis de deuda. Se fue con Kicillof renegociando también la deuda bochornosa con el Club de París. Se fue poniendo un cepo para que todos los dólares que estén en el país garanticen el pago de la deuda. Se fue poniendo con el conflicto de campo, con las retenciones justamente para pagar la deuda. Y se fue poniendo las letras intransferibles que se dicen hoy que están en el Banco Central. Fueron también porque en un determinado momento Kirchner le pagó 1/3 de las reservas que había en el Banco Central al FMI en efectivo. Ellos decían para cortar la subordinación. En realidad no tenía un programa con el FMI de Argentina y le canceló toda la deuda en efectivo. Con lo cual, después de pagar la deuda al fondo, a los bonistas, estos cupones que yo digo de deuda, en 2015 Argentina tenía inflación y estaba tratando de negociar con el Club de París, con los fondos buitre, con lo más concentrado del capital financiero internacional, que terminó siendo lo mismo que decíamos antes. Terminó apostando por otra variante política más directa, como era el caso de Macri, que lo primero que hizo fue ganar y hacer un acuerdo con los fondos buitre. Entonces, todo el tiempo se fue reciclando esta deuda que cayó en default, después se renegocia, después vuelve a caer en default, porque Macri se fue con un default de nuevo, después vino Alberto Fernández que renegoció la deuda y ahora Milei está tratando de bajar el riesgo país para renegociar la deuda y no termina nunca porque justamente es un mecanismo diseñado para expoliar al país. O sea que, mientras no sea el desconocimiento de la deuda externa, la ruptura con el capital financiero internacional, el no pago para retener esa riqueza del país que se está yendo por la deuda externa, que se va con las fugas de capitales, con todos estos mecanismos y poder reorganizarla en función de otro plan económico, no hay realmente la posibilidad de soberanía económica. No, esto es importante para tenerlo como un balance de todo este proceso de renegociación kirchnerista. Y también nos lleva al otro punto. Es muy marcado que Milei, en los discursos antes de ser presidente, incluso votó en contra de un acuerdo con el FMI durante el gobierno de Alberto Fernández, diciendo que él por principio estaba en contra de la toma de deuda. Y sin embargo, ahora este gobierno se suma a los de Macri y Alberto Fernández, que con Guzmán, todos en una corta sucesión fueron haciendo nuevos acuerdos que todos dieron lugar, digo, por ahí hoy no nos metemos en detalle por el tiempo, pero a un nivel de fuga de capitales, digamos, el uso especulativo de que no fue para un bien para la población está clarísimo.
El acuerdo con el Fondo Monetario de Macri se fue todo por la cañería. Entonces, esto importa ahora al pensar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Que un gobierno con este tipo de plan económico tenga una bolsa de plata que le acaba de dar el Fondo Monetario, que va a usar para intervenir en la coyuntura inmediata y tratar de llegar a las elecciones, nos augura un futuro tranquilo a los trabajadores argentinos. Creo que de alguna manera la historia que estamos reconstruyendo ayuda a juzgar el acuerdo con el Fondo Monetario, que en la coyuntura de estas semanas está siendo usada por el gobierno de Milei para tratar de mostrarse como un gran estabilizador, como que logró encontrar la cuadratura del círculo de la crisis económica argentina que se viene arrastrando hace tanto. Y bueno, si estudiamos nuestra historia, vamos a darnos cuenta que esto probablemente no tenga nada que ver con un remedio, es apenas tomarse una aspirina y creerse que se resolvió el cáncer, ¿no? Sí, aparte para convencernos de este repudio visceral a la deuda externa, porque frente a cada renegociación, etcétera, verdaderamente hay un ajuste muy grande a las condiciones de vida, hay un retroceso muy grande a las condiciones de vida. Y ese retroceso en función del acceso a la salud, del acceso, no estamos vedados el acceso a la educación, que no hay trabajo, etcétera, se da al servicio de un par de especuladores, de grupos económicos que parasitan la riqueza social que elaboran y construyen la clase trabajadora. Y esto que vos decías de repudiar la deuda externa, rechazar la deuda externa, nosotros no es un planteo aislado de parte del Partido Obrero, digamos. Nosotros lo planteamos como parte de un plan más vasto que tiene que ver con defender el ahorro nacional, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca para concentrar el ahorro y verdaderamente desarrollar la industria que sirva a los intereses populares de la clase trabajadora y no de un puñado de capitalistas que con estos enjuagues financieros a nivel mundial finalmente nos tienen atados de manos y haciéndonos retroceder cada vez más nuestras condiciones de vida. Una última cosa sobre el Fondo Monetario y esto, porque no, hoy queríamos hablar de la Argentina y del Fondo Monetario. De alguna manera el Fondo Monetario se ha instalado como si fuera un jefe político y estatal por encima del gobierno nacional. Yo creo que en nuestra vida siempre, ¿no? Y los que nos están viendo lo hemos vivido así. Hay alguien más poderoso que el presidente, que el ministro de Economía a la hora de discutir qué pasa en el país, sí. De alguna manera el capital internacional, el presidente de Estados Unidos puede ser una figura, y el propio Fondo Monetario. Había una época que hasta estaban viendo si no instalaban funcionarios en la propia Casa Rosada. Me acuerdo había un funcionario indio que se llamaba Nup Singh, que venía muy seguido en el momento creo que del default, y estaba la idea de que hasta le abran una oficina, que pueda tener un control directo de la gestión del Estado argentino, que hoy me imagino que con Zoom, ¿no? los Google Docs y todo se puede hacer a distancia sin necesidad de que tengan que instalarse acá. Pero hace poco tuvimos a Kristalina Georgieva diciendo cómo tienen que votar los argentinos en la próxima elección, ¿no? Dice, ustedes tienen que defender la continuidad del curso actual. Entonces es importante esto. No es solo que el Fondo Monetario tiene un impacto por el monto de la deuda, digamos, porque esto da lugar a un ajuste, sino que impone una determinada política para los intereses generales del capital imperialista. Este último acuerdo vino junto a planteos de nueva reforma laboral, de nueva reforma previsional. No solo por un problema de que se garantice el pago de la deuda externa, sino por la orientación general que quiere imponer el imperialismo. Así que bueno, por ahí, si brindamos una conclusión, me parece que tiene que ser esto: la necesidad de romper con los gobiernos en Argentina, con las fuerzas políticas que defienden esta continuidad, la necesidad de ir por la ruptura de estos lazos de sometimiento y poder denunciar que no hay acuerdo bueno con el Fondo Monetario. Este no va a ser distinto a los 22 anteriores que nos llevaron a un desastre tras otro. No, yo quería decir que hay una clase política nativa y una clase empresarial nativa que toma decisiones de subordinación y sometimiento a la orientación general del imperialismo. Digo, incluso vos tocabas el tema de las subordinaciones. Bueno, los tribunales internacionales, creo que tocaste el tema. Hubo una modificación del sistema legal argentino para que se arbitre las deudas en los tribunales internacionales. Entonces, estando por supuesto, en una situación de más vulnerable en relación a si se juzgan
en el propio país. Bueno, de hecho, yo tengo grabado que después de la elección después de que asume Macri en diciembre de 2015, Kicillof lo entrevistan y dicen, acá hay problema, nosotros queríamos arreglar con los fondos buitre, con los holdouts, pero no nos dejaron, apostaron por Macri. Ahora, fíjate hasta qué punto, esto lo dijo el que era ministro, hoy es gobernador, pero era ministro de Economía de la Nación, hasta qué punto los que imponían las condiciones políticas del país se basaban también en un fallo de un juez municipal de Nueva York, que había fallado que la Argentina tenía que pagarle 10 mil millones de dólares a un puñado de especuladores. Y un concepto que quiero sumar es el siguiente. Si el Fondo Monetario Internacional fue la creación para la estabilización de la dominación económica de Estados Unidos en el momento que emerge como potencia dominante indiscutida, hoy atarnos al FMI no es solo atarnos al imperialismo que quiere saquear el país, es atarnos a un imperialismo en crisis, a un momento en el cual todo este mercado mundial que tiene como pilar al dólar se derrumba, el dólar mismo expresa la crisis. Entonces nos está atando además una potencia que se hunde o que al menos va a llevar al mundo una guerra para poder reequilibrar la situación, con lo cual nos coloca como peones en una disputa internacional en la cual no hay nada que defender y por lo pronto vamos a pagar todas las consecuencias de la crisis internacional también. Entonces eso también hace a las condiciones que refuerzan el saqueo de la Argentina y las condiciones, bueno, antiobrera que le impone este acuerdo al país. Así que bueno, si no tenemos más para decir. Bueno, gracias a todos los que nos siguieron hasta acá y nos vamos pronto de vuelta en Historia de Otra Clase. Sí, los invitamos a que se suscriban al canal de Prensa Obrera, porque además de Historia de Otra Clase tenemos un montón de otros programas, que nos sigan en YouTube, en Spotify y los esperamos con nuevos episodios. Hasta la próxima.